recibido una batería de la marca Afix-K con un voltaje máximo declarado de 21 voltios y una capacidad teórica de 2 amperios hora. Esta marca es poco conocida y, como mostraré en breve, se trata simplemente de un clon. Cabe destacar que en Internet aún faltan materiales fiables y prácticos sobre la reparación de herramientas eléctricas, especialmente en lo que respecta a la regeneración y diagnóstico de baterías. Por eso, en este video mostraré paso a paso cómo realizar un diagnóstico básico y en qué fijarse si se decide realizar una reparación. En el mercado hay disponibles varios tipos de baterías que difieren en voltaje, capacidad y soluciones tecnológicas. Encontramos tanto diseños simples como más avanzados, en los que el funcionamiento de las celdas está controlado por circuitos electrónicos y microcontroladores dedicados. A diferencia de otras baterías más complejas desde el punto de vista electrónico, esta batería sorprende sobre todo por su sencillez de fabricación y por lo tanto por la posibilidad de repararla y, lo que es más importante, de forma bastante económica. Al principio me pregunté, ¿vale la pena intentar repararla? Según el propietario, la batería dejó de funcionar tras una caída, lo que sugería más un daño mecánico que una avería en el circuito electrónico. Por eso, el primer paso tras desmontar la carcasa fue realizar una inspección visual, verificar si en la placa de circuito impreso había grietas, componentes desprendidos u otros daños mecánicos. El siguiente paso fue comprobar los voltajes de cada una de las celdas. Como se puede ver, la primera celda mantiene un voltaje de 2,36 voltios. Las tres siguientes muestran apenas 0,38 voltios. La última, por su parte, tiene 1,64 voltios. Y en la salida P+ y P- solo 2,35 voltios. Esta gran discrepancia en los voltajes puede indicar dos posibles problemas: daño en las propias celdas o una avería en el circuito BMS CM1051. Para este video mostraré en detalle cómo, utilizando solo un multímetro económico y un soldador, se puede diagnosticar e intentar reparar la batería. Atención, esta batería no tiene un cargador incorporado. Esto significa que no se debe conectar directamente a una fuente de alimentación estabilizada. Para una carga segura, utilice únicamente un cargador específico o un reemplazo con parámetros que cumplen con las especificaciones del fabricante. Tras conectar el cargador, lo primero que hago es comprobar el voltaje de cada una de las celdas. De esta manera se puede verificar si el circuito CM1051 funciona correctamente o si está dañado. El BMS intenta iniciarse, pero entra en un bucle de reinicios. Esto suele indicar un problema con alguna de las celdas. Al mismo tiempo, el voltaje en las salidas P+ y P- no supera los 2,5 voltios cuando debería tener de aproximadamente 19 voltios. En esta situación, la mejor solución es desoldar todas las celdas y comprobarlas individualmente. Para ello, utilizo un cargador de fabricación propia basado en el circuito TP4056, cuyo funcionamiento ya he explicado en detalle en este vídeo. Conociendo el funcionamiento del TP4056, puedo controlar con precisión el proceso de carga de cada celda. Al conectar la primera celda al TP4056, se observa que funciona correctamente. La segunda celda, al conectarla, el voltaje aumenta rápidamente, pero la corriente de carga es nula. Al desconectar el cargador, el voltaje cae inmediatamente, lo que es un síntoma clásico de una celda dañada. La tercera y la cuarta celda se comportan de manera idéntica, también están dañadas. La quinta celda tiene un voltaje demasiado bajo, pero aún se puede recuperar. En total, 3 de las 5 celdas resultaron estar dañadas. En este caso, no tiene sentido realizar pruebas de capacidad en las 2 restantes, ya que todo el paquete no es apto para su uso posterior.
En lugar de eso, decidí planificar una actualización del paquete utilizando celdas de mayor capacidad. Ahora queda comprobar cómo se comporta el CM1051 con otras baterías. Para la prueba utilizaré celdas recicladas. Es una buena prueba, ya que las baterías tienen diferentes capacidades y voltajes. Pero, ¿qué es exactamente el CM1051? Es un circuito integrado de protección diseñado para paquetes de baterías de iones de litio que soporta hasta 5 celdas conectadas en serie. Ofrece, entre otras cosas, control de voltaje con compensación térmica, balanceo de celdas a un nivel de 6 bits, protecciones contra sobrecarga 4,2 voltios, descarga excesiva 2,7 voltios, sobrecorriente, varios niveles y protección térmica, al menos en teoría. Para un circuito que se puede comprar por menos de 20 céntimos es mucho y de hecho se puede decir que es el mínimo absoluto. Pero ¿cómo funciona en la práctica? Bueno, lo barato casi siempre implica compromisos. La prueba con celdas recicladas revela rápidamente las limitaciones del CM1051, especialmente en el balanceo de celdas a un nivel de 6 bits. Vale la pena explicar en qué consiste esto. El balanceo de celdas se basa en igualar los voltajes entre las celdas individuales del paquete. Si una celda alcanza 4,2 voltios y otra 4,18 voltios, el circuito debería descargar la de mayor voltaje de forma pasiva o redirigir el exceso de energía a la de menor voltaje de forma activa. ¿Qué significa balanceo de 6 bits? Es una solución muy rudimentaria. La corriente de balanceo pasivo es baja, generalmente entre 30 y 50 mA. La resolución de la medición de voltaje es pobre, solo una diferencia de alrededor 100 mV activa el proceso de balanceo. A comparación, en los BMS de alta calidad, por ejemplo Powerbanks Premium, el monitoreo de voltaje opera con una resolución de 12 a 16 bits, lo que permite detectar diferencias de 1 a 2 mV. En esos casos, el balanceo es mucho más preciso y prácticamente imperceptible. La prueba con celdas recicladas demostró que el CM1051 no logra realizar un balanceo adecuado. Una celda alcanzó 4,22 voltios, otra tenía 3,85 voltios y el BMS cortó la carga sin igualar los voltajes entre las celdas. El resultado, el conjunto parece estar cargado, pero en realidad solo tiene parte de su capacidad. Si bien, en el caso de las baterías nuevas, el problema puede ser mínimo y a veces incluso imperceptible, como mostraré más adelante en las pruebas con celdas nuevas. En las baterías ya parcialmente gastadas es un problema serio, por lo tanto vale la pena realizar un equilibrio de niveles de vez en cuando. Por ejemplo, utilizando un equilibrador externo o considerar la sustitución del circuito por uno más avanzado. Esto prolonga significativamente la vida útil de las baterías. Hay que tener en cuenta que la compra de una batería nueva no resuelve el problema. Cabe destacar que el circuito CM1051 del que hablamos se utilizó entre otros en baterías de la marca Makita, lo que confirma su amplio uso en la práctica. En comparación, la electrónica de las baterías de Lidl es muy sofisticada y está equipada con sistemas de control precisos. Sin embargo, en comparación con el CM1051, los daños en la electrónica son simplemente irreparables, sobre todo porque el control es digital y no analógico, como en el caso del CM1051. En cuanto a la sustitución de las baterías, personalmente no confío en los vendedores chinos de AliExpress. Hasta ahora no he recibido ningún producto suyo que funcione correctamente y la cuestión de la garantía es prácticamente inexistente. Por eso, esta vez realicé la compra en una tienda española, pensando en la garantía y la posibilidad real de reclamar, si es necesario. Después de desembalar, lo primero que hice fue medir el voltaje en las celdas. Resultó que cada una tenía menos de 4 voltios, lo que indica un periodo de almacenamiento más largo. En este caso, es necesario cargar las celdas primero antes de proceder a medir su capacidad. El vendedor declaraba en la descripción citada
cito, en nuestras pruebas de capacidad, la capacidad siempre fue superior a 2400 mAh. Mis pruebas mostraron una capacidad media de aproximadamente 2250 mAh. Esto significa que no son claramente mejores que las pilas estándar disponibles en el mercado. La ventaja aquí es principalmente la garantía y una fuente de compra más confiable. En portales chinos se pueden encontrar kits de montaje listos para este tipo de baterías. Es una solución práctica, especialmente para quienes no cuentan con una soldadora de puntos. Sin embargo, tiene una limitación importante. Hay que aceptar la capacidad del kit tal como la ofrece el vendedor. Si queremos realizar una actualización a una capacidad superior, hay que tener en cuenta que muchos elementos deben prepararse a mano, como en este proyecto, en el que todas las celdas se han unido con láminas de acero. Lamentablemente, soldar sobre superficies de acero es imposible usando solo colofonia, ya que el estaño no se adhiere correctamente. Para este propósito es necesario un auxiliar específico. Yo utilizo Battery Welding Soldering Flux Transparent, que se evapora completamente durante la soldadura. Esto asegura que no queden residuos tóxicos o corrosivos que puedan provocar corrosión en las conexiones en el futuro. Para unir las baterías he utilizado placas láminas de acero estándar. En mi opinión, esta unión es mucho más estable, sólida y capaz de transportar más corriente en toda la superficie. La desventaja es, por supuesto, el mayor coste. Una vez montado el paquete completo, llegó el momento de la prueba final. Debido a la falta de tiempo, solo realicé una prueba. Primero recargué las baterías hasta alcanzar una tensión de 4,2 voltios y a continuación las descargué hasta 3,2 voltios. En la práctica solo puedo probar una batería al día. ¿Por qué monté baterías nuevas que no estaban completamente cargadas y tenían diferencias de voltaje? La respuesta es sencilla. Quería comprobar cómo el CM1051 manejaría el balanceo y la igualación de voltajes en las celdas individuales durante el proceso de carga. Y aquí debo admitir que me sorprendí positivamente. El CM1051 logró igualar las diferencias de voltaje y las estabilizó con una precisión de aproximadamente 0,02 voltios, perfección hasta 4,18 voltios. Sin embargo, al medir todo el conjunto montado, observé que en una de las baterías de voltaje superaba los 4,26 voltios, lo que ya es un límite peligroso. No obstante, lo consideré un error de medición, ya que no tenía tiempo para realizar más pruebas y necesitaba el paquete para devolver al cliente. El CM1051 funciona bien cuando tiene una vida fácil, pero cuando las celdas en las baterías son persistentes, su equilibrio es más una rueda de la fortuna que un laboratorio de precisión.